al pastor, que siempre el Señor a mí me da el tema, el nombre del tema, y luego me da los versos, ¿no? Voy como que construyendo, pero esta vez el Señor primero me dio todos los versos y el nombre del tema, hasta el momento no lo sé. ¿Verdad? El Señor va cambiando los tiempos y nos va cambiando también la forma en que nos da lo que Él tiene, ¿verdad? Pero amén, para no hacerme tantas bolas, yo le puse así. Le puse practicar es hacer las obras de Dios constantemente. O sea, practicar algo es como el ejercicio. Miren, todos en algún momento, hasta yo, porque a mí me gusta, podemos poner a jugar un partido de fútbol, ¿no? Pero eso no significa que lo practiquemos. Si no lo practican, digamos los que ya son profesionales, porque lo practican continuamente y se dedican a eso, ¿verdad? Amén. Entonces en la vida cristiana es igual. Tenemos que aprender a practicar, no solamente de la boca, ¿cómo es? De la lengua al labio, creo que le dicen, no recuerdo cómo es, pero tenemos que aprender a practicar lo que la palabra dice, ¿verdad? No solamente oírlo, no solamente hablarlo, sino que practicarlo, y eso es lo que quiero que nosotros aprendamos hoy un poquito, ¿verdad? Entonces dice, practicar es hacer las obras de Dios constantemente. Amén. Hacerlo como una rutina, hacerlo como algo que sea nuestro diario vivir, ¿verdad? Así es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver primeramente lo que es practicar según el diccionario de la Real Academia Española. Miren, dice, la definición de práctica... ¿No se ve? ¿Qué pasa aquí? Ahora. No sé si es claro, ¿no? Las gafas. Dice, ahora sí se ve, ¿verdad? Amén. Dice practicar. Y siempre lea usted conmigo. Dice, la definición de práctica se refiere en formar, ejercitar. Miren, y pongamos siempre que yo les ponga algo en rojo es porque hay que ponerle atención. Ejercitar, profesar o adiestrar. Miren qué bonita esa palabra, me gustó, adiestrar. Dice, también significa practicar es poner en práctica algo, lo que ha aprendido, dice, algo de lo que hemos aprendido. Eso es practicar. También significa desempeñar, obrar y actuar. Hacer, realizar o ejecutar. Miren, esto es bien importante. Ejecutar una práctica que permite a alguien habilitar y ejercer públicamente en profesión o trabajo. Miren qué lindo. Esto significa que una persona tiene que practicar antes de ser habilitado para ejercer públicamente una profesión o un trabajo. Y como estamos hablando de lo espiritual, eso significa que nosotros antes de poder ir a hacer públicamente, o sea, a predicar, a esto se refiere, ¿no? Y a trabajar en la obra del Señor, primero tenemos que ser habilitados y tenemos que tener practicado lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces tenemos que, digamos que es un proceso, y ayer hablábamos con él en la prédica de la Iglesia Sagrada de los procesos, ¿verdad? Y hablaba mucho del proceso. Esto, lo de practicar es tener un proceso para llegar a trabajar y hacer públicamente lo que hemos aprendido, ¿verdad? Quiero que enfaticemos. Esto es bien importante para todos nosotros. Dice, también significa hacer, efectuar, llevar a cabo algo, profesar, creer. Miren qué bonito lo que significa practicar. Practicar también significa creer. Yo me quedé impactada de eso. Entonces también significa llevar a la práctica algún precepto y norma de una religión. Obviamente nosotros no tenemos religión, pero profesamos algo, creemos en algo, ¿verdad? Entonces también eso significa practicar, ¿verdad? Y vamos a entrar ahora a lo que es la palabra. Miren, vamos a hablar de practicar primeramente el creer. Miren, dice Juan 6:28. Entonces le dijeron, al Señor Jesús le preguntaban, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron a él. Creo que me voy a poner las gafas porque no veo. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Miren, o sea que lo que el Señor estaba diciendo aquí era que poner en práctica era creer. Hay que poner en práctica el creer. No es solamente, yo voy a creer. No, hay que ponerlo en práctica. Porque eso es una obra que el Señor dice, miren, es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Miren qué lindo. Señor, qué bonito.
también tenemos que practicar el creer. Y como yo siempre me gozo, él si ayer me decía, o ayer no sé qué día me decía, es que estoy haciendo el rema de la ofrenda. Le digo, estás gozando, me dice él. Sí, es cierto. Es cierto, yo me gozo cuando estoy estudiando, ¿no? Dios lo sabe. Entonces fíjese que esta palabrita, poner en práctica, es la palabra 2838, que la voy a utilizar casi durante todo el tema. Dice, significa laborar, trabajar como tarea o ocupación. También significa un efecto o estar dedicado a. Miren qué lindo es, estar dedicado a. Practicar significa también estar dedicado a, ¿verdad? También significa hacedor. Ya ustedes ya les dije hacedor y yo sé que ya se les vino un verso aquí porque los conozco. También significa cometer. Y miren esto, qué lindo, significa negociar. La palabra practicar significa negociar. También yo sé que como son ejercitados en la palabra, ya sé que se les vino un verso que yo las conozco. También significa obra, significa obrar, práctica, trabajar y trabajo. Entonces miren, dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice. Y esta palabra hacéis es la misma, es la palabra practicar. O sea, dice sí, vosotros sois mis amigos si practicáis lo que yo os mando. Entonces el Señor está dando un mandato. Amén. No es que esté dando una opción, Él nos está mandando a creer. Amén. Tenemos que creer, y no solamente creer en Él, sino creerle a Él, que no es lo mismo. Cuando Él nos da una palabra, tenemos que creer en lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Y por eso le dice aquí Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de Dios. Amigo de Dios. Y miren lo que dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces esa fue la razón por la que el Señor llamó a Dios, a Abraham, amigo, porque le creyó. Miren qué lindo. Le creyó y fue llamado amigo. Así que yo quiero practicar el creer para ser amiga de Dios, ¿verdad? Amén. Porque dicen que el amigo conoce los secretos. Yo quiero conocer los secretos de Dios. Amén. Y creo que también todos nosotros lo queremos, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a pasar a algo bien bonito también. Dice practicar la verdad. Dice Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren qué lindo. La verdad también se tiene que practicar. La verdad no tiene que ser algo que hoy digo la verdad y mañana no. Que una mentirita blanca, oye lo que dicen así, que una mentirita chiquita, que una mentirita piadosa, creo que dicen. Eso no es de Dios. Ni una sola mentira. Porque lo que el Señor quiere es que practiquemos la verdad. ¿Y qué era practicar en sí? Lo que yo les decía al principio, lo que dice el diccionario. Practicar es hacer algo constantemente, sin parar, sin detenerse. Ejercitarse también es, ejercitarse en la verdad, ¿verdad? Tenemos que hacerlo todos. Primeramente yo y todos nosotros tenemos que practicar la verdad todos los días, ¿verdad? Dice primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con nuestro Señor, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren cómo se junta un verso con el otro, porque dice, el que practica la verdad viene a la luz. Y miren el otro dice, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow. O sea que hay que practicar la verdad y eso significa que andamos en luz. Amén. Si nosotros mentimos, significa que andamos en tinieblas ahora, ¿verdad? Así que tenemos que pedirle al Señor misericordia que nos ayude a que podamos ser practicantes de la verdad, ¿verdad? Todos los días de la vida. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad, le dice a Dios al Señor. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren qué lindo, eso significa que el Señor ama la verdad. Él ama que digamos la verdad, aunque las consecuencias de decir la verdad sean graves. Es mejor decir la verdad. Siempre. Hay personas que mienten tanto que hasta ellos se creen ya la mentira, de tanto que mienten. Porque practican la mentira. Y fíjense que eso no lo puse aquí, pero la palabra dice que el padre de mentiras es el diablo, ¿verdad? Así es. Así que si andamos diciendo mentiras, ya saben quién es nuestro papá,
recuerden con el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que ser amar la verdad, así como el Señor la ama, ¿verdad? Y dice en lo íntimo. A mí siempre me ha gustado mucho este verso porque dice la verdad en lo íntimo, o sea, en el fondo de su corazón. El Señor ama la verdad, ¿verdad? Amén. Y también tenemos que recordar algo que tampoco lo puse, pero todos lo sabemos. ¿Quién es la verdad? Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que tenemos que amar. Así que en el nombre de Jesús se va la mentira fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, practicar el servicio, eso me encanta. Dice, aquí vamos a leer bastante. Juan 13 Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor dice que el que lo envió. Dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Amén, hasta ahí. Miren qué lindo. En el verso 15 dice, el 13:15, porque os he dado ejemplo, dice, y está hablando nuestro Señor Jesús, para que como yo he hecho, y ahí es donde dice practicar, o sea, es donde dice he hecho, y también lo vuelve a decir, también hagáis. Eso de hacer es practicar, fíjense, no es solamente hacer, sino es practicar, porque el original dice practicar. Así que nosotros tenemos que practicar lo que el Señor hizo, que era lavar los pies unos a otros, y eso significa servir. Amén. También significa guardar. Por ejemplo, si un hermano te cuenta un secreto en la intimidad para que tú ores por él, tú no tienes por qué sacar a la luz lo que ese hermano te dijo, sino que tienes que guardarlo, ¿verdad? Porque lavar los pies es eso, Amén. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser siervos de Dios, pero ser siervos fieles y practicarlo. Y me encanta este verso, y eso lo predicamos también en mi iglesia con él, el miércoles, ayer, Isaías 65:13, que tiene que ver con el Juan 13:17, dice, por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Ahí les está hablando a los rebeldes. He aquí que mis siervos, o sea, los que servimos al Señor, beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos, ¿qué dice? Se alegrarán. Se alegrarán y vosotros seréis avergonzables, dice a los rebeldes, dice ahí. Y en el 14 dice, he aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón. Yo ya hablaba del gozo, Juanjo, y ayer también en el ¿qué día fue que hablaste de la alegría? Hay alegría para el que sirve, miren. Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, le dice a los rebeldes. Pero miren qué lindo, porque también lo dice en Juan 13:17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Hay felicidad y gozo para el que le sirve al Señor. Amén. Así que si tú le sirves, si le quieres servir, ten por seguro que vas a tener gozo, que vas a tener alegría y júbilo en tu corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, y esto me gustó mucho también porque entendí muchas cosas, el Señor me mostró muchas cosas. Dice, practicar los negocios del Padre. Acuérdense que la palabra practicar significaba también negociar. Yo impactada, entonces dice Mateo 25:16. El que había recibido los 5 talentos, ¿se recuerdan de los talentos que a uno le dieron uno, a otro? Bueno, él dice, el que recibió los 5 talentos enseguida fue y negoció. Esa palabra negoció es practicó. Y practicó con ellos, dice, y ganó otros 5 talentos. Miren qué lindo. Esto significa que lo que el Señor te da, lo tienes que poner en práctica. ¿Para qué? Para que se multiplique y usted tiene más y más talentos y más y más y más y más y más. Tienes que negociar con eso. Tienes que practicarlo. Tienes que ser ejercitado en lo que el Señor te ha dado. No tienes que enterrar tu talento. No sé si le estoy hablando a alguien que me está viendo, pero no debes enterrar tu talento. Tú tienes que entregarle al Señor y negociar con eso que Él te ha dado, ¿verdad? Porque Así siempre es. va a haber más. Dios no es un Dios que te da poquito, el Señor te da a manos llenas. Pero a veces somos nosotros los que no sabemos cómo retener todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús tenemos que aprender a negociar. Dice también Proverbios 31:18. A ver, ¿quién sabe de quién
¿quién está hablando Proverbios 31:18? Salomón. No, ¿de quién? ¿Perdón? ¿De quién habla Proverbios 31:18? Menos el pastor. Él sí sabe, yo sé que sí sabe. ¿De qué habla Proverbios 31? ¿De quién está hablando? Sí sabes. De mí hubieras dicho tú, de la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces miren, esto es para nosotros, no me lo tomo, dice. La mujer virtuosa comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta tarde en la noche. Miren, la mujer virtuosa también sabe negociar. O sea que la mujer virtuosa también es una mujer que practica. Es una mujer que practica lo que Dios le ha dado, que lo pone por obra, ¿verdad? Porque practicar también es poner por obra, ¿verdad? Así que toda mujer virtuosa tiene que ser una mujer que no solamente se quede con lo que le han aprendido, sino que lo pone por obra, ¿verdad? Dice en Lucas 2:49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí es cuando Jesús se perdió de 12 años en el templo. Y que sus padres lo buscaban como locos por todos lados donde estaba. Entonces cuando él lo encuentra, él les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él estaba practicando los negocios de su padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Practicar los negocios de nuestro Padre. No confundamos el hecho de negocio de dinero. Fuera en el nombre de Jesús eso. Estamos hablando aquí de negocio, es practicar con lo que ya tenemos y ponerlo por obra para que el Señor nos dé más y más. Eso es negociar. Ese es el negocio que el Padre nos ha encomendado y el negocio que el Padre le encomendó también al Señor Jesús y Él lo hizo. El Señor no dejó sin hacer ninguna de las obras que el Padre le había dicho que hiciera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que anhelar lo mismo, practicar los negocios del Padre, ¿verdad? Y miren qué lindo, porque dice Juan 5:17, pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja, y también ahí mi Padre practica, y yo también trabajo. Mi Padre practica, mi Padre, ¿se acuerdan de una de las palabras que le dije de visitar, hacer obras, negociar, qué más? Tenemos que aprovechar mientras aún la persecución no se ha dado, porque ahora ya hay persecución a la iglesia del Señor, pero va a haber una persecución peor. Esa es la noche. Nosotros tenemos que trabajar ahora mientras es de día todavía, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice, y este es mi verso favorito, este me lo enseñó mi abuelita, la bendigo en el nombre de Jesús, hermano, que lo veo. Dice Esdras 7:10 en la versión de las Américas. Ya que Esdras había dedicado su corazón, fíjense, lo puse en colores para que veamos que son un proceso, un paso. Había primero dedicado su corazón y segundo a estudiar la ley del Señor. Luego dice a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Son 4 cosas. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que también practicar significaba ser habilitado para después dar en público? Esto es lo que hacía Esdras, el escriba Esdras, que era un maestro de la palabra. Él primero dedicó su corazón. Hay otra, creo que lo puse aquí. Hay otro que dice que preparó su corazón y luego dice que se puso a estudiar la ley, o sea, la palabra de Dios, y luego se dedicó a practicarla, se ejercitó en la palabra. Él empezó a primero obviamente estudiarla, escudriñarla, y luego dijo, bueno Señor, voy a ponerla por obra, voy a practicarla, y luego de eso, quién sabe cuánto tiempo pasó, él dijo, ahora es tiempo de ir a enseñarla. Ya la había puesto por obra. Fíjense el orden de Dios. Dios no dice, de la noche a la mañana tú me sabes un verso y ya ve a enseñar a un millón. Tenemos que tener un proceso todos, absolutamente todos, porque hasta nuestro Señor Jesús dice que crecía
crecía en sabiduría, dice. Hasta el Señor Jesús pasó un proceso. El apóstol Pablo igual. Dice que estuvo 14 años bajo los pies del maestro Gamaliel. Así que todos nosotros tenemos que, lo que hacemos en los discipulados, Anita, discipularnos. Todos hemos pasado por el discipulado, ¿verdad? Y luego va a llegar el momento en que obviamente al ser discipulados tenemos que empezar a practicar. Y luego va a llegar el momento en que vamos a enseñar a otros. Porque fíjense que Macarena, recordándome de eso, acaba de empezar a discipularse y ella ya anda enseñando ahí poco a poco lo que va aprendiendo, ¿verdad? Lo que él y Abraham como discipuladores les están enseñando, ¿verdad? Y también dice Esdras 7:10, pero en otra versión, Esdras tenía un firme propósito de estudiar, él se había propuesto estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos, ¿verdad? También dice Romanos 12:21, y esto hablando de enseñar. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, porque aquí hay un desorden, mira. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, dice. O sea, aquí hay un desorden, porque esta persona a la que le están hablando estaba enseñando a no hurtar. Hurtar es robar, a no robar, pero él robaba. Entonces no, tenemos que saber que primero tenemos que practicar algo y luego lo tenemos que enseñar, ¿verdad? Tenemos que enseñar cosas que de verdad nosotros y en cada uno de nosotros, que haya vida en nosotros, ¿verdad? Y dice Santiago 1:22, pongan en práctica la palabra, dice, y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos, dice, ¿verdad? Perdón, parece que me empezó a resecar la garganta. ¿Leo yo? Por favor. Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Miren lo que dice que hay que enseñar. La sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos amados, hay gente en la calle, hay gente por ahí que enseña cosas que se oyen muy bonitas, que Pablo Coelho, que no sé quién, que no sé cuándo. Está bien, dicen sus frases bonitas y todo. Ok, está bien. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos que enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque somos hijos, somos siervos de Dios y tenemos que enseñar la sana doctrina, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay otra cosa bien bonita que también dice practicar la fe. No sé cuánto tiempo llevo, si alguien sabe. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevo? No voy a tratar de No sé, yo no he tomado el tiempo, pero va media hora por lo menos. Ya vamos a terminar. 45 minutos y los dejo en paz. Practicar la fe. Santiago 2:21, por favor. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Verdad? Miren qué tremendo es. Yo estaba impactada porque había pasado por alto y eso es el verso Santiago 2:22. Dice, dice, por la fe actuó juntamente, ¿no ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras. Miren pues, la fe de Abraham está aquí y las obras de Abraham están aquí. Las dos actuaron juntas y eso perfeccionó, dice, la fe se perfeccionó por las obras. Así de sencillo. La fe es algo que empieza como una semilla de mostaza. No creamos que ahorita decimos tenemos fe y ya podemos hacer de todo. No, la fe empieza pequeña, como un grano de mostaza, y dice que luego por las obras se va perfeccionando. Miren qué lindo es el Señor. La fe es así. La fe va creciendo y hay un verso... Ay,
aquí yo creo que no lo puse, pero hay otro verso que habla que hay una fe completa, una fe sanadora, hay varios tipos de fe, pero aquí está hablando de la fe perfecta. ¿Y cómo se perfecciona la fe? Por medio de las obras. Porque dice el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Nadie que diga que tiene fe y no la practica y no tiene obras, entonces realmente esa persona no ha creído. Aunque hable y diga y haga y salte y lo que quiera, esa persona no ha creído. Nosotros tenemos que practicar para que se vean la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Así como Abraham, al obrar, al poner a su hijo en el altar para sacrificarlo, allí él obró y perfeccionó la fe que ya tenía, ¿verdad? Entonces dice Romanos 3:31. Luego por la fe, ya iba a leer. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, lo dice como pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Miren qué lindo. La fe confirma la ley. Son parejas de la parejas de la fe, creo que le decía el apóstol en unas predicas que estuvo dando ya hace años. Pero está hablando aquí de que son dos cosas que se perfeccionan, una con la otra. Una sin la otra no vale nada, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que practicar nuestra fe, amados hermanos, por medio de las obras, por medio de lo que nosotros le damos a los demás también. Eso es practicar nuestra fe, ¿verdad? Si no, y no queremos una fe muerta, sino que queremos una fe viva para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí, practicar la justicia, dice, 1 de Juan 3:7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Amén. ¿Sigo? Sí, por favor. 1 Juan 2:29 dice, si reconocéis que Jesucristo es justo, reconoced también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Amén. Salmo 106:3 dice, bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Filipenses 1:11 dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Romanos 2:13 dice, porque a los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, sino los que la practican. Amén. Entonces miren lo que habla aquí. Ahí sí que la palabra ella misma está predicando. Dice que nadie os engañe, el que practica la justicia junto, la misma palabra lo dice. Así como él, o sea Dios y nuestro Señor Jesús, como él es justo. Y en 1 de Juan 2:29, todo el que practica la justicia ha nacido de él. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que practicar la justicia. Practicarla, o sea, practicarla siempre, ser justos todo el tiempo. Amén. Y dice, los que practican la justicia en todo tiempo, lo dice aquí, miren, en Salmo 106:3, y dice también que son bienaventurados. ¿Se acuerdan que hablaba nuestro pastor de las bienaventuranzas? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Y también, qué bonito, porque la justicia también es un fruto. Tenemos que ser llenos de ese fruto de justicia. Y nos estaban hablando de los frutos, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener el fruto de la justicia, ¿verdad? Amén. Amén. Ya vamos a terminar para que ya no se me desespere. Dice, practicar. ¿Se acuerdan que decía que practicar también era ejercitar? Amén. Amén. Ellos están practicando juegos allá atrás. Dice, practicar es ejercitar el discernimiento. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así es, ¿verdad? Perdón. 1 Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa
para vida presente y también para la futura. Y Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino que tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Amén. Y si me busca Filipenses 3:14, por favor. Miren lo que dice, que tenemos que también ser ejercitados, dice, en nuestros sentidos. ¿Para qué? Para el discernimiento del bien y del mal. O sea que nuestros sentidos también tienen que practicar para aprender a diferenciar, discernir, diferenciar una cosa de la otra, si es mala o si es buena, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana ya vamos a saberlo, sino que tenemos que ser ejercitados, 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 ejercitados. Esto, miren hermanos, el ser hijo de Dios, el ser un cristiano, es una práctica constante. No es que tú aquí vas a ser cristiano y aquí te vas a portar como hijo de Dios y en la calle, no. Tú tienes que ser en todos lados, incluso en tu fe, porque en todos lados tú tienes que practicar y ejercitar como un hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, y les ponía aquí lo de Timoteo porque dice que el ejercicio físico, aquí está hablando también del ejercicio y la práctica, aprovecha poco, o sea que no es malo hacer ejercicio, pero la piedad es provechosa para todo, dice. O sea que tenemos que ejercitar más la piedad que lo físico, ¿verdad? Pues dice que la piedad tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Miren qué lindo. Y La dice, piedad es la fe. la piedad es la fe, Es la claro. práctica de la fe. Entonces dice, al presente ninguna disciplina. Una disciplina es algo también que se practica constantemente, ¿verdad? Ya sea la disciplina del fútbol, la disciplina de boxeo, la disciplina de... ¿Qué otra cosa hay? El karate, qué sé yo, todas esas cosas son disciplinas, ¿verdad? Pero dice... pero también aquí está hablando de disciplina de cuando nos ponen en disciplina, Dios mío. Amén. Dice que no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella. O sea que hacer una disciplina es difícil. Y que nos pongan en disciplina también es difícil. Amén. Pero somos ejercitados para alcanzar cosas en ella, dice. Y les da después un fruto apacible de justicia, dice. Y era lo que yo leía anteriormente de la justicia, ¿verdad? O sea que tenemos que, por medio de la disciplina, que ser ejercitados. Y si me haces favor de leerme, que ya no lo puse porque no me ocupo. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que ser ejercitados para poder llegar a la meta, como un atleta que se ejercita y sale a correr y a practicar ¿cómo se dice aquí? El maratón, ¿no? El footing. Bueno, lo que sea, lo practica. Pero ¿lo practica para qué? Para que el día de la competencia él pueda ganar y llegar a la meta, ¿verdad? Que es lo que todos nosotros tenemos que anhelar. Amén. Ser ejercitados para llegar a la meta ¿de qué? Del supremo llamamiento. Amén. Eso tenemos que anhelar cada uno de los que estamos aquí, empezando por mí, ¿verdad? Y ya vamos a terminar, dice... practicar su voluntad. Amén. Miren qué lindo, esto me gusta mucho. Lucas 8:21. Pero otra vez. Dale. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Mateo 7:21 al 27 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre Amén. Que está en los cielos. Amén. Miren qué importante y qué lindo, dice. Mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y ya está, la oyen y ya. No. ¿Verdad que no? Los que la hacen, dice. Y el original dice los que la practican. O sea que tenemos que practicar su voluntad. Amén. Tenemos que practicar la voluntad de Dios. Amén. Todos los días, buscarla y practicarla. Amén. Buscarla y practicarla. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que seamos llamados hermanos de nuestro Señor. Incluso dice madre, fíjense qué lindo. Y dice Mateo 7:21 y no sé por qué puse el 27. No todo el que me dice Señor, Señor, lo que les decía antes, no es solo de hablar, no es solo de oír, sino que es de actuar, dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y aquí otra vez, el que practica la voluntad de Dios. Amén.
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que heredarán, ¿verdad? Los que entrarán, dice aquí. Qué importante. Y yo creo que esta es la última, vamos a ver, ¿cuánto Dios sí? Ya voy a terminar, miren, solo 3 faltan. A ver. Dice, practicar para agradar al Señor, dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses 3:23. Y 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Verdad? Amén. Entonces nosotros tenemos que, dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Ahí significa también practicar. Todo lo que practiquemos, practiquémoslo de corazón para el Señor y no para los hombres, no para ser visto, jamás lo hagamos por eso. Hagámoslo para agradar el corazón de Dios, ¿verdad? Sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa, de nadie más, porque a Él servimos, ¿verdad? Amén. Y esto me gusta porque me recuerda de una canción que me gusta mucho, dice, practicar es adiestrar para la batalla. ¿Se acuerdan que les decía que practicar también significa adiestrar? Amén. Bueno, dice Salmo 18:34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entesar es ponerlo tenso hasta lo más largo que se pueda para poder tirar la flecha y que llegue lejos. Amén. Él es el que adiestra nuestras manos para que nosotros demos en el blanco. Y fíjense que errar en el blanco, ¿qué significa? A ver, ¿quién sabe? Eso. Ya iba el pastor a decirlo y le doy un coche. No pecar. Es pecar. Es pecar. Errar en el blanco, o sea, cuando alguien tira y no le da en el blanco, eso significa pecado. Pues si no lo sabían, el significado de pecado es errar en el blanco. Fíjense. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que ser adiestrados para no pecar. Tenemos que ser adiestrados para que el Señor dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla. ¿Qué batalla? La batalla en contra de las tentaciones, la batalla en contra de nuestra propia concupiscencia, de lo que hay en nosotros. Tenemos que ser adiestrados, tenemos que practicar para poder ir a la batalla, hermanos, ¿verdad? Amén. Todos los días de nuestra vida. Y es Él quien adiestra nuestras manos para la batalla, ¿verdad? Y también lo dice en el Salmo 144:1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Así que es Él, el mismo, el que nos va a hacer que practiquemos y que seamos adiestrados para la batalla y que no erremos en el blanco nunca más, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Y por último dice, practicar lo que aprendimos de nuestros pastores. Miren lo que dice y de nuestros apóstoles, obviamente de nuestro apóstol. Filipenses 4:9 en la versión, ¿qué? Al día. Poned en práctica, dice el apóstol Pablo, lo que de mí habéis aprendido. Miren, poner en práctica, dice, lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, dice, o sea, las buenas obras que habían hacer de Él, tenían que ponerlo en práctica también. Miren qué lindo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Y hasta aquí llego, porque les traigo la segunda parte del Dios de paz el domingo. Vamos a hablar del Dios de paz. Amén. Que el Señor ya me lo dio. Entonces, miren, amados hermanos, en resumen, lo que tenemos que hacer es practicar todas estas cosas que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Amén. No solamente oírlas como oidores olvidadizos, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos adiestre, que nos ejercite para poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Que es, miren hermanos, es difícil, yo lo sé porque todos hemos pasado por este camino, pero no es imposible. Empezamos por algo poco, pero el Señor nos va a ir llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Tenemos que practicar, hermanos, tenemos que vencer, tenemos que ganarle la batalla al enemigo que quiere que nosotros nos alejemos del Señor y que quiere que no estemos en sus caminos. Tenemos que practicar todo lo que hemos aprendido y ponerlo sobre todo en práctica, ¿verdad? Yo quiero ser como Esdras. Yo siempre le decía al Señor, yo quiero ser como Esdras y aprender y estudiar y poner en práctica lo que he oído y luego poder enseñarlo, ¿verdad? Siempre yo he anhelado eso y siempre lo voy a seguir anhelando y espero que ustedes también anhelen, ¿verdad? Que le pidan al Señor que podamos poner en práctica todo lo que Él nos enseña, ¿verdad?
Así que gloria al Señor, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús y también bendigo a los que nos estén viendo y me despido también ya puedes cortar, gracias. En el nombre de Jesús.